¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá vamos a ver las distintas maneras que tenemos para expresar la función cuadrática. ¿Está bien? A nosotros casi siempre los ejercicios que venimos haciendo hasta ahora nos dan la función cuadrática expresada en forma polinómica. Todavía no habíamos hablado de eso, no les dije que esta es la forma polinómica, pero bueno, se los daba así. La estructura que habíamos definido era un número multiplicado por x cuadrado, más otro número al que llamamos b multiplicado por x, más otro número al que llamamos c, que era el término independiente. Eso es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Ahora vamos a ver que hay otras maneras de expresar, y no solo esta polinómica, sino por ejemplo esta otra que es la conocemos como forma factorizada. ¿Está bien? Y la vamos a trabajar mucho, así que esta es muy importante que la entendamos. ¿Cómo es la estructura? Tenemos una A, que es la misma A que teníamos antes, el mismo número. Siempre acuérdense que eso es un número. Acá dice A, pero siempre va a ser un número. Que también va a aparecer en la canónica, en la otra forma. Pero siempre es ese mismo A. Y después tenemos x menos x1 entre paréntesis por x menos x2 también entre paréntesis. ¿Quiénes son estos x1 y x2? Bueno, son las raíces de la función. Las dos raíces, ¿se acuerdan que le poníamos x1 y x2 a ambas raíces de la función? Por último tenemos esta forma que se llama forma canónica, en la que intervienen las coordenadas del vértice. Entonces la estructura es A, el mismo A de antes, por x menos este x del vértice. Este menos significa agarrar el valor que tiene x del vértice y cambiar el signo. Y acá afuera un más y del vértice. Esas x del vértice son las coordenadas del vértice. ¿Se acuerdan que tenía un x del vértice y un y del vértice? Porque es un punto. Un punto tiene dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. Veamos un ejemplo para que nos quede todo un poco más claro. Nosotros lo que teníamos hasta ahora era, nos daban una función en forma polinómica, ni siquiera me decían que era en forma polinómica, pero me la daban así. Yo hacía el gráfico y buscaba las raíces, que recuerden que gráficamente las raíces son los valores en donde el gráfico de la función toca el eje de las x o el eje de las abscisas, son esos dos valores que están ahí, y los anotaba acá. Uno es menos 4 y el otro es 2 positivo. Lo vamos a resaltar para que quede bien claro. Acá el gráfico toca en menos 4, entonces una raíz es menos 4, y el gráfico acá toca el eje de las x en 2, entonces la otra raíz es 2. Después de eso ubicábamos las coordenadas del vértice. El vértice era este punto en donde la función viene siendo creciente y deja de ser creciente para pasar a decreciente, como que viene subiendo, llega a este punto y empieza a bajar. Tiene una coordenada x que la miro en el eje x y una coordenada y que la miro en el eje y. ¿Está bien? Entonces esas son las dos coordenadas, el x del vértice y el y del vértice. En este caso es menos 1 para x y 9 para y. El eje de simetría, esto que está escrito acá no lo voy a tener en cuenta, siempre es x igual, acuérdense, el eje de simetría es esta línea imaginaria que divide la parábola en dos partes iguales, o simétricas en realidad. Siempre es igual a x del vértice. Terminé de poner el vértice, pongo el eje de simetría, x igual menos 1 en este caso. La ordenada al origen es el valor en donde el gráfico de la función toca el eje de ordenadas. En este caso es 8 y coincide siempre con c, con el término independiente. Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. En este tipo de funciones, las funciones cuadráticas, siempre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son iguales. Es desde menos infinito hasta x del vértice y desde x del vértice hasta más infinito. De un lado va a ser creciente y del otro va a ser decreciente. ¿Quién es ese x del vértice? Este menos 1 que está acá, que coincide con el eje de simetría. Bueno, acá tengo que ver cuál es cuál. Este es creciente del lado que viene desde menos infinito. Entonces ese es el intervalo de crecimiento. Desde menos infinito hasta x del vértice, que en este caso es menos 1. Y del otro lado es decreciente, acá. ¿Desde dónde? Desde el x del vértice, o sea, desde menos 1 hasta más infinito. En las funciones cuadráticas siempre es así. Es fácil porque es casi como mecánico. Muy bien. Con toda esta información tengo información de más, porque yo solamente con las raíces y el vértice puedo pasar a factorizada y a canónica.
Pero bueno, nunca está de más ya practicar todo lo que tiene que ver con esta función. Bien, escribámoslos en forma factorizada. F de x es igual a... Primero tengo que escribir el coeficiente principal, a, que en este caso es menos 1, este menos 1 que está acá. Y después tengo que poner x menos la primer raíz. Recuerden que menos la raíz significa agarrar la raíz y cambiarle el signo. Es el opuesto de la raíz. Como acá es menos 4, tengo que poner x más 4. Y después sería por x menos la otra raíz, que la otra raíz es 2 positivo, que viene de acá, de este punto, entonces es menos 2. Le tengo que cambiar el signo, no se olviden. Y con eso, listo, ya tengo la función cuadrática escrita de manera factorizada. Bien, ahora pasamos a la forma canónica. Tengo que poner f de x igual menos 1. Este menos 1 es el coeficiente principal, a, igual que antes. Y después poner x más 1, porque es el x del vértice cambiado de signo. Como el x del vértice es menos 1, acá pongo más 1. Todo este paréntesis lo elevo al cuadrado. Y después, por último, pongo afuera más el 9, que este 9 es el y del vértice. Este que está acá. De esa manera ya tengo escrita mi función cuadrática de forma canónica. Bien, vamos a ver lo que sucede cuando hacemos el gráfico de la función en sus distintas expresiones. Acá lo tenemos en forma polinómica, que es como me fue dado. ¿Está bien? Ahora fíjense qué pasa si lo grafico, lo paso a forma factoriada. Me queda exactamente el mismo gráfico. Y si lo paso a forma canónica, también me queda exactamente el mismo gráfico. Fíjense que si yo hago clic tiene sus extremos, la ordenada al origen, las raíces, son todas iguales en los tres casos, tanto en forma polinómica como factoriada como en forma canónica, tienen los mismos valores en todos sus puntos, porque es exactamente la misma función cuadrática expresada de distintas maneras. Entonces tengan muy claro eso, por favor. Si tengo que graficar la función, da lo mismo hacer el gráfico en cualquiera de sus tres formas. Bien, volvamos acá y hagamos otro ejemplo, así practicamos un poco más y entendemos mejor todos estos conceptos. Bien, en este vamos a ir un poco más rápido. Las raíces, igual que antes, son los puntos en donde el gráfico toca al eje de las abscisas o al eje X. Son menos 1 y 3 en este caso. Solo con eso podemos pasar de la expresión polinómica que es esta a la factorizada, que me quedaría x más 1 por x menos 3. El 1 adelante, que es el a, no lo escribo porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, obviamente. Para escribirlo en forma canónica necesito las coordenadas del vértice, en este caso es 1 menos 4. Y lo escribo en forma canónica. F de x va a ser 1, que es el coeficiente principal que está adelante multiplicando, por eso no lo pongo porque es 1. Y después entre paréntesis pongo x menos 1, porque al x del vértice le tengo que cambiar el signo, lo elevo al cuadrado y afuera pongo menos 4 porque la y del vértice queda con el mismo signo. De esta manera ya tengo mi función cuadrática expresada en forma factorizada y en forma canónica. Entonces podemos ver que para pasar de forma polinómica a factorizada o a canónica solamente tengo que tener las raíces o las coordenadas del vértice según corresponda. La pregunta sería si tengo la forma factorizada y quiero pasar a la forma polinómica. ¿Cómo hago? Bueno, fácil, tenemos que aplicar propiedad distributiva. Supongo que todos sabemos cómo se aplica la propiedad distributiva. Tengo que multiplicar x por menos 3 y después 1 por x, 1 por menos 3. Hagamos eso. X por x es x cuadrado. Después tenemos x por menos 3 será menos 3x. Por otro lado, 1 por x es 1x y 1 por menos 3 me da menos 3. Seguimos. En esta expresión me quedan dos términos semejantes que los puedo juntar. El x cuadrado me va a quedar como está y menos 3x más 1x me quedan menos 2x. Y este menos 3 que está acá queda tal cual. La expresión final que me queda es la expresión polinómica x cuadrado menos 2x menos 3, que es exactamente igual a la que teníamos antes. Ahora hagamos lo mismo, pero desde la canónica a la polinómica. Esto que tenemos acá es el cuadrado de un binomio, que lo podemos expresar como x menos 1 por x menos 1. ¿Está bien? Si no recuerdan cómo desarrollar el cuadrado del binomio, hacemos propiedad distributiva igual que antes. X por x, x cuadrado, x por menos 1 menos x.
Menos 1 por x es menos x, y menos 1 por menos 1 me queda más 1. Y el menos 4 que estaba acá afuera lo escribimos también. Resta juntar los términos semejantes, me va a quedar x cuadrado que estaba de antes, menos 1x menos 1x menos 2x, y 1 menos 4 menos 3. Me queda de nuevo exactamente la misma expresión polinómica que antes. Finalmente, como resumen, entonces tenemos que acordarnos que tenemos tres maneras distintas de expresar la función cuadrática: la forma polinómica, factorizada y canónica. Para pasar de polinómica a factorizada necesito las raíces. Para pasar de polinómica a canónica necesito las coordenadas del vértice. Y para pasar ya sea de canónica o de factorizada a polinómica tengo que aplicar la propiedad distributiva. Eso es todo lo que quería que sepan en este video. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan. Sean felices. Hasta la próxima.